En Milanello había un grupo de técnicos que conversaban conmigo y el grupo, llámese los Ancelotti, los Maldini, los Costacurta, los Rijkaard, todos ellos celebraban la llegada mía y en alguna de esas llegadas me preguntó, yo venía de Francia, que había ido a ver un jugador que me había enviado a Valdano. Yo recomendé a este jugador que no lo quería Fabio, y ese jugador terminó siendo el mejor jugador de Europa en esa temporada, que es George Weah. Y a partir de ahí la amistad con Fabio fue fundamental, fue fuerte. Él iba a Valladolid a mis entrenamientos. Usted llegaba a Milán y los jugadores del Milán de ese entonces le rendían pleitesía. No, celebraban cuando me veía, porque yo constantemente, yo cada 6 meses iba y me reunía con Arrigo, con Buriani, ahí Mazzone, que es el rey de la zona, el mismo Ranieri. Toda esta gente teníamos como una cabaña. Ellos tenían una cabaña donde no iban sino entrenadores, nada de mujeres, y una cabaña con un río, y entonces allá había un tablero y yo contaba mis experiencias, cada uno contaba su experiencia y crecíamos alrededor de todo eso. Entonces yo sí tuve el mismo good hearing, también tuve mucho contacto. Es más, cuando yo en el 91, que tengo la posibilidad de firmar con el Real de Madrid, el que da el visto bueno para que yo firmara al Real Madrid fue Vicente del Bosque. Vicente del Bosque en ese tiempo entrenaba las inferiores del Real de Madrid. Y entonces él estuvo siguiendo al Valladolid y fue que en un momento determinado dijo, ese equipo mejor no puede jugar. Y avaló que el Real de Madrid siguiera en los tratativos para esa vinculación que lamentablemente no se dio después. ¿Por qué no llegaste, profe? Fabio, si vos le decís, y yo lo he conversado muchas veces con Emilio, con Michel, con Sanchís, con Fernando Hierro, y ellos me dicen a mí que yo fui entrenador del Madrid. Yo les digo, no, yo no fui entrenador del Madrid. Sí fuiste, tú firmaste un contrato y eso te alaba. Es más, no solamente firmaste el contrato, sino que venías semanalmente a reunirte con el presidente del Madrid a armar el equipo, armar la plantilla, y eso lo sabíamos todos nosotros y nosotros estábamos esperando tu llegada. Ellos dicen que yo fui entrenador del Madrid, yo siento que no, que simplemente firmé un documento que al final, porque es más, cuando firmamos el documento, el señor Martínez, Ramón Martínez y el abogado Samper fueron a Valladolid, y cuando firmamos, yo firmé. Y ellos me dicen, chico, ¿no te has dado cuenta de lo que has hecho? Y yo le digo, firmé un papel. Me dicen, no, tocaste el techo del fútbol. Y vamos a celebrar con un Don Periñón. Yo no tenía ni idea que era Don Periñón, ahora sí sé. Y al final yo les dije que no, que yo había firmado un papel y que cuando yo estuviera sentado ahí, yo invitaba al famoso Don Periñón. ¿Y por qué no te sentaste ahí, profe? No me senté porque me plantearon una cosa que no iba con mi manera de sentir. Ellos me piden a mi autorización, porque Madrid venía en caída, me piden autorización para traer un entrenador y ellos hablaban de un revulsivo, porque si no iba a encontrar un equipo en segunda. Y yo le dije, esto no es problema, el equipo es de ustedes, hagan lo que tengan que hacer. Entonces, con mi autorización, ellos trajeron un entrenador que estaba en Zaragoza, no en el Real Zaragoza, sino en el fútbol de Zaragoza. Ese entrenador era Radomir Antí. Y Radomir Antí vino y de los, ponerle 10 puntos que le faltaban, eran más, pero de los 10 puntos que le faltaban hizo 9. Entonces ellos me decían a mí que la situación estaba difícil porque a Radomir había agarrado mucho cariño de parte de la gente, pero que me viniera y yo en ese momento iba a estar como manager y que cuando él perdiera un partido, yo entraba. Y eso fue como un golpe al hígado para mí y yo le dije que no. Pacho, tenemos un contrato, no tienen nada. ¿Qué indemnización? No, yo no puedo cobrar una cosa que no he trabajado. Y desde ese momento hasta hoy, Francisco Maturana es una persona que en el Real de Madrid tiene un nombre.
yo le digo a alguien, es más, me invitan a un partido de fútbol en Real Madrid y yo llego al hotel Agustín de Fossao en Meliá y ya tengo allá mis 2 boleticas y tengo un carro que me lleva para donde yo quiera y después voy a pedir la cuenta y no, se no debe nada, eso lo paga Madrid. Yo vengo de un momento histórico donde habían unos soles o unos reflectores, llámese Carlos Bilardo, llámese Menotti, y ahí aparece Maturana con un fútbol diferente que cautivó por la forma como se quería lograr, a tal punto que cuando yo voy a Europa, porque es que Colombia en el 90 lo reconocen después de 28 años, que tenía fútbol y en ese fútbol expresaba lo que era el pueblo colombiano. Porque antes Colombia era reconocido por la droga, era reconocido por la violencia, era reconocido por cualquier cosa, menos por el fútbol. Entonces ya cuando yo llego a España, a mí me preguntan en algunos casos que ya me tienen matriculado, entonces que yo era menotista o que era bilardista y yo no sabía qué era. Yo simplemente era una persona que estaba dirigiendo el fútbol de Colombia a partir de un proceso, porque otra de las cosas que uno ve es que no hay proceso. Entonces los procesos ayudan a reconocer. Y a mí me reconocieron no porque yo hablaba así, no porque yo dije tal cosa, sino por la forma como jugaba mi equipo. Entonces ahora es importante que el técnico se haga reconocer, que los que hablen por los técnicos sea el equipo, no ellos. Cuando convivís con la inmediatez, con la tiranía del resultado, profe. Por ejemplo, en el fútbol... No, pero yo te digo, los dirigentes tienen que entender, porque es que uno dice, sí, Nacional ganó una Copa Libertadores, sí, pero ¿cómo la ganó? No, eso no apareció de la noche a la mañana. Colombia clasificó después de 28 años a un mundial. Sí, pero ¿cómo clasificó? No fue de la noche a la mañana. Eso fue un proceso que empezó en el 87. Y en el 87, en ese proceso, nosotros dimos un golpe de autoridad cuando le ganamos al campeón del mundo en su casa. Entonces el mismo Colombia creyó en eso y nos dieron el abrazo. Desconocer la importancia de Barranquilla en el fútbol de Colombia de actualidad sería necio. Porque Barranquilla nos dio todo el cariño, nos dio todo el amor y en Barranquilla no estuvimos nosotros pensando en que teníamos que correr, o que teníamos que jugar a las 4, no, todo el equipo pensaba en que teníamos que jugar bien. ¿No admitís, profe, que se discuta Barranquilla como casa de selección? Para nada, no admito, porque es que la historia dice que yo jugué unas eliminatorias en Bogotá, vamos contra Perú. Toda la semana Bogotá era amarillo, azul y rojo, la bandera de Colombia por todos los lados, los perritos, los caballos, todo eran de bandera. Y llegamos a Perú, llegamos al Campín y el estadio amarillo, azul y rojo, y todo era Colombia, Colombia. A los 20 minutos nosotros eran todos Perú, 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 y uno con esa cosa aquí sin poder correr, y eso pesó cuando yo tomé la decisión, porque es que ahora esa decisión, porque en Barranquilla hubo periodistas importantes como Fabio Poveda, Edgar Perea, y para ellos Nacional, ellos eran felices con Nacional. Entonces yo les dije, convencí a la gente de Nacional y a los dirigentes para que fuéramos a jugar a Barranquilla como sede. Y yo no me arrepiento porque hice 2 eliminatorias en Barranquilla y gané todos los partidos, que antes no lo ganábamos, y clasificamos a 2 mundiales después de 28 años. Entonces, ¿cuál es la razón para sacarla? Y no solamente son 8 años, sino que después Bolillo clasificó en el 98, 3 clasificaciones seguidas en Barranquilla. A propósito, siempre sostuviste que la esencia y que lo más importante era la tenencia del balón. Hoy, ¿es el físico? Pues hombre, los tiempos han cambiado. En la época mía, yo celebré con Diego Maña que conseguimos un Mustang que daba como 120 kilómetros, eso era su kilometraje. Y ahora si vos vas a 120 por una carretera, te pitan porque estás haciendo trancón. Entonces todo cambió, el mismo jugador de fútbol ha cambiado, los seres humanos han cambiado, tenemos una velocidad. Entonces el fútbol también hoy por hoy tiene una velocidad, tiene algo que ha sido pues innato en él, que es el balón, la posesión. Para mí la posesión es importante, pero ¿posesión para qué? Antes la posesión era, uno terminaba un partido y se encontraba con los amigos tomando una cerveza y uno decía, pero hoy la tuvimos, no la tocaron los otros. Sí, pero ahora eso no es importante, ahora la tuvimos, la posesión sí, importante, pero ¿para qué? Para atacarlos. Posesión para atacarlo. Ahora toda esa posesión
normalmente nace de una transición, porque yo no la tenía y la recuperé, entonces ahí hay una transición que siempre ha existido. Entonces, ¿para qué yo tengo la posesión? Para atacar. ¿Cuál de los jugadores de ahora te hubiera gustado tener en tu selección? No, yo vivo orgulloso, porque es que yo no pienso tanto en jugadores, yo pienso en seres humanos que juegan fútbol. Y yo tengo en mi corazón, mi fortaleza son esos jugadores que yo tuve la oportunidad, esos seres humanos que juegan fútbol que yo tuve la oportunidad de tener. Con todos ellos me siento orgulloso. Y llega un momento en la vida donde la felicidad de un papá es cuando sus hijos están bien. Sí. Y yo veo que estos muchachos en su gran mayoría están bien, soy feliz de haber estado con ellos. Profe, un Don Periñón después del 1-1 frente a Alemania o el 5-0, ¿cuál? No, mira, yo no soy de celebraciones. Yo soy como del alivio, cuando termina el partido, el alivio y ya pensando en lo que viene. Entonces yo siempre estuve pensando en lo que venía. En Argentina era indudable que fue un golpe de autoridad, porque en ese partido de Argentina ya yo había estado en España y había venido gente de la prensa española a transmitir el partido para España, el partido de Argentina, y entonces cuando yo llego al hotel está toda la fiesta y yo me quedé en mi habitación y después llegaron Navarro, Palavecino, llegaron Oscar Cali, si no estoy mal, llegaron a la habitación y me quedé con ellos allá, pero no soy de celebración. Mira que mucha gente empezó a ponderar ese empate ahorita que lo repitieron en la pandemia. No, es que ahora hay un poco de cosas que ahora se ven como novedad. En ese 1-1 Europa, el mundo entero del fútbol se dio cuenta que Colombia existía, y Colombia existía y que era un país que no era droga solamente, que era un país alegre, un país de sociedades, un país de generosidad. Eso era lo que mostraba el fútbol de Colombia, mostraba fantasía, alegría. Nosotros somos un pueblo alegre, un pueblo de fantasía. Nosotros tenemos, yo no sé, premio Nobel, tenemos vallenato, que eso no hay en ninguna parte del mundo, y tenemos las mujeres más bonitas del mundo también. Entonces eso hay que mostrarlo. Leí una vez una entrevista que te hicieron en la revista Bocas y leías mucho, ¿no? Desde que eras niño leías muchísimo, pero luego también fuiste algo de bohemio, ¿no? Bueno, es que bohemio, en un momento determinado todos hemos sido. Entonces, es que en Colombia es muy difícil ser bohemio, no ser bohemio. Mi familia, mi papá y mi mamá son pues, profesionales, mi mamá maestra, enfermera, mi papá promotor de salud, y la fiesta de nosotros era los viernes por la noche que llegaba mi papá. Porque él trabajaba en determinados pueblos y por la noche llegaba con el mercadito, entonces había que celebrar la llegada de mi papá con un guarito para él, no para nosotros, y tangos. Uno le ponía tangos y mi papá nos explicaba qué quería decir ese lunfardo, y después la tarea para dentro de 8 días era hablar sobre algún episodio de Las Mil y Una Noches, de la Divina Comedia. Entonces uno tenía que leer todas esas cosas para poderse ganar algún billetico ahí que el hombre le daba. Entonces, eso se creó la cultura. Él decía que él no estudió nunca, que uno no puede leer nunca para el examen, sino que hay que leer para la vida, para aprender en la vida. Así decía mi papá, y nos ponía a leer. Es más, mi papá murió a los 98 años, y las sobrinitas, o las bisnietas o tataranietas que llegaban con el celular, porque mi papá les preguntaba cualquier cosa y no sabían, entonces mi papá se enojaba. Porque esa mixtura, ser odontólogo y ser futbolista. O sea, de pronto está el médico Ochoa, Bilardo, pero contado, ¿no? No, pero eso a mí, yo soy producto de mi barrio. Porque primero que todo yo pertenezco felizmente a un matriarcado. En mi casa mandaba mi mamá. Y mi mamá era maestra, entonces había que estudiar. Y uno tenía que dedicarse a estudiar. Nada de que vamos a jugar a la manga. No, después de estudiar te vas a jugar. Entonces, cuando yo terminé mi carrera, ahí fue que opté por ser futbolista profesional. Pero antes no, porque yo tenía claro que estaba terminando mi carrera. Pero cuando yo salía para la escuela, me encontraba con la casa de Turrón Álvarez, me encontraba con la casa de Mario Agudelo, me encontraba con la casa de don Oscar López, de la casa de Mayita, de Ramiro, y Dios mío bendito, yo terminé siendo futbolista porque estuve en un barrio futbolero.
Yo veía caminar a Chonto Gaviria o a Herrera, y yo quería caminar, o a Turrón, yo quería caminar como ellos. Entonces ese fue mi barrio. Si yo hubiera nacido en otro barrio, hubiera sido un buen odontólogo, porque fui buen odontólogo. Pero como nací en la Floresta, me convertí en un jugador de fútbol y en un entrenador después.